De las tinieblas a la maravillosa luz. Continuamos en nuestro estudio aquí en Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39. Lucas en esta sección registra una serie de 4 milagros que señalan el poder de Jesús sobre todas las cosas. Vimos su poder sobre la naturaleza el domingo pasado, si se acuerdan, cuando el viento y el mar lo obedecieron, ¿verdad? Y hoy vemos el poder de nuestro Señor sobre lo sobrenatural, que son los demonios. Como dijo un comentarista, Jesús acaba de calmar un mar tempestuoso y ahora calmará una alma atormentada. En ese vimos a Cristo dando paz en una tormenta y aquí da paz en un alma. Hendrickson agrega, la conexión entre la historia anterior de la narración actual es fácil de recordar. De una descripción del mar salvaje, el escritor del Evangelio pasa a la de un hombre salvaje. Humanamente hablado, ambos eran indominables, pero Jesús los sometió a ambos. Vamos a leer nuestro texto y continuar con esto. Dice así la palabra de Dios, comenzando con el versículo 26. Dice, entonces navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está el lado opuesto de Galilea. Cuando Jesús bajó a la tierra y salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en una alta voz, ¿qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y giros y bajo guardia, y a pesar de todas rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión, contestó, porque muchos demonios habían entrado en él. Y él le rogaba que no les ordenara irse al abismo. Había una manda de muchos cerdos paiciendo allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar a los cerdos, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manda se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron. Cuando los que los cuidaban vinieron y vieron lo que había sucedido, huyeron y los que le contaron en la ciudad y por los campos. Salieron entonces la gente a ver qué había sucedido y vieron a Jesús y encontraron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron cómo él que estaba endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región alrededor de los Gadarenos le pide a Jesús que se alejen de ellos, porque estaban poseídos de un gran temor, y él, entrando a una barca, regresó. Pero el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que se le permitiera estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Y se fue proclamando por toda la ciudad grandes cosas que Jesús había hecho por él. Padre, en este momento te pido que nos des unas mentes captivas a tu palabra, Señor. Que nos ayudes a tener sabiduría,
que nos da sabiduría de la más alta, que podamos ver esto y ser atraídos más a ti, Señor, y que el nombre de Cristo sea exaltado por tu palabra, Señor. Porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Usa la palabra que usaba mi hermano Paulino muchas veces, ¿verdad? Esto es algo increíble. Es algo increíble, hermanos. Y ahorita van a ver lo triste y increíble que también tiene este texto. Lucas ha revelado hasta ahora a través de las enseñanzas de Jesús que la simple profesión Señor, Señor no es suficiente para un verdadero seguidor. No reside de la profesión, sino de la posesión de la fe salvadora. En otras maneras, puedes profesar, pero si no tienes posesión de la fe salvadora, de nada te sirve. No va a haber resultados, no va a haber obediencia. El tema de la verdadera fe se nos sigue enseñando aquí. La principal lección de este milagro del poesido es que todos los que hemos experimentado el poder transformador de Cristo debemos manifestar una transformación que proclama que has sido nueva creación, que tienes una vida nueva en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así, dice, un pueblo santo para posesión que es suya de Dios, ya le perteneces a Dios. Y el resultado de que le perteneces a Dios, aquí tenemos el fruto de ser de Cristo y tener verdadera fe, pues ser la verdadera fe para que anuncies que las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas. El resultado es que vas a proclamar, estás proclamando. Su proclamación es el resultado de su salvación. Este poesido pasó de las tinieblas a la admirable, maravillosa luz y como resultado, ¿qué hizo? Proclamó la buena nueva a otro. Pedro dice aquí, dice, al que fue llamado de las tinieblas a la luz maravillosa, admirable. Esta historia del poesido, yo creo que nos confronta a una pregunta grande para nosotros. Nos confronta a todos los que profesamos ser cristianos, incluyendo yo como pastor. Pero cuando yo estoy preparando este mensaje, no es algo que me gustaría que nomás, ya Señor, y la luz salga, pero es una lucha. Es una lucha para mí también, porque yo tengo que preguntarme estas preguntas para poder traerles este sermón, esta palabra de Dios expuesta. Puedo exponer como entendimiento, como clase, pero Dios no me mandó a nomás solo ser un profesor, me mandó a enseñar y a predicar su palabra y lo que dice su palabra. Y para hacer eso, yo absolutamente tengo que preguntarme estas preguntas. Porque no puedo leer este texto y no ser convictido yo mismo. No puedo ver este texto y ver a todos a los que van a oír el texto. No, hermanos. Veo la espadota de dos filos entrando en mi corazón y haciéndome estas preguntas con temor y temblor y diciendo, Señor, voy a predicar esto, pero la lucha es real en mi vida. La carne y la guerra espiritual es real, hermanos. Y tienes que preguntarte, hermanos. No estar contentos. Pero esta historia de este hombre poesío nos confronta a todos que profesamos a Cristo, que nos preguntemos si tú profetas ser a Cristo, si no profesas ser a Cristo, espero que esta mañana puedas hacerlo. Pero todos los que profesan ser cristianos, te tienes que preguntar esta pregunta: ¿cuán grande es la experiencia que estoy manifestando del poder transformante de Cristo? ¿Cuán grande es tu? ¿Se ha apagado? ¿Tienes años siendo cristiano? Hay un poder, tienes que preguntarte, Señor, hay un poder transformador de Cristo claramente visible en mi vida. La gente puede ver algo diferente, visible en mi vida, de que ha sido yo llevado de las tinieblas y puesto en la maravillosa luz de Cristo Jesús. ¿O todavía estás en las tinieblas? Y no me estoy refiriendo, hermanos, a una lista de aspectos
morales o una lista de cosas buenas que hacer, como ir a la iglesia y ser maestro, ser alabanza, ser sirviente aquí, siervo en la iglesia. No estoy hablando de, ahora voy a todos los servicios. No estoy hablando de que, leo la Biblia más. No estoy hablando de que me comporto mejor. Mira, me estoy portando mejor. Esas cosas no son malas en sí mismo. No son malas en sí mismo, pero me refiero a que te preguntes, ¿qué hay en mi vida que solo puede explicarse por el poder espiritual de Jesucristo? A mí Cristo dijo, todo eso que acabo de mencionar, dijo Cristo, hasta los incrédulos saben dar bien, ¿no? A sus hijos. Todas estas cosas. Hay gente que es buena y sirve y lee la Biblia y viene a la iglesia y todo, pero yo estoy hablando, eso lo puede hacer el mundo, y Cristo estaba haciendo la línea, dice, el mundo ama a los que los aman, el mundo da a los que les dan, pero yo te digo a ti, ama a tu enemigo y no nomás lo ames, pero haz bien hacia ellos. Entonces aquí está diciendo lo mismo. Oye, no estoy hablando de cosas que alguien puede hacer, hermanos. Estoy hablando de que qué hay en tu vida, pregúntate, que solo puede explicarse por el poder espiritual de Jesucristo. Ha habido pastores grandes que tienen un talento en la palabra de Dios y por 40 años los ves y cambian almas y vienen a Cristo, y luego después ellos son falsos. No digas tu talento es necesariamente en las cosas exteriores, pero hay cosas sobrenatural en tu vida que nomás puede ser explicársela. No, eso es algo diferente. Eso es algo que no se puede explicar humanamente. Y no estoy hablando de que tengamos un extremo instantáneo y drástico como los cambios que tuvo aquí Legión. Ok, no estoy hablando que padre, qué bonito estuviera que todos fuéramos y respondiéramos como Legión y instantáneamente, fuéramos de demonios a misioneros, ¿verdad? Pero no pasa eso todo el tiempo, ¿verdad? No pasa todo el tiempo eso. Pero debía haber algunos cambios obvios debido a tu experiencia con Jesucristo. Pregúntate, ¿hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegas a proclamar el poder transformante de Cristo? Escucha, no me refiero a redodarte de gente de tu iglesia o a cristianos o en ministerios cristianos afuera de la iglesia. Ay, soy parte de un ministerio otra vez. No me refiero a eso. Es fácil compartir versículos allí, ¿verdad? Con otros cristianos de tu iglesia o de otras iglesias o de ministerios y todos. Hay también padre wiri hablando bonitas cosas de Dios y versículos, hermanos. Pero estoy hablando, si más allá, tus amigos, tu familia en el mundo o las personas hasta religiosas que tú conoces que tienen doctrinas incorrectas y están perdidos. Puedes estar ahí, sabes bien que no tienen a Cristo verdaderamente, pero ellos claman a Cristo, pero tienen doctrinas incorrectas que los llevan a la destrucción. ¿Evitas confrontarlos? ¿O simplemente te quedas callado y nunca te esfuerzas por buscar oportunidades para evangelizarlos? Creo que Jesús se esforzó por cruzar el mar de Galilea en medio de la tormenta con el propósito de salvar a Legión y enseñarle a los discípulos sobre su poder transformador. Ningún pecador está fuera de la gracia salvadora de Dios y Cristo Jesús. Ni uno. El más endemoniado no está fuera de rescate. Ninguno. En nuestro texto Jesús nos enseña claramente que quienes hemos experimentado el poder transformador de Cristo deben proclamarlos a los demás. No debemos ser solo profesantes, sino poseedores de la fe. Eso es importante. Este sermón es de 2 partes, los se salvaron. Aquí voy a repasar el texto
Quiero ver el contenido, vamos a ver el contenido y luego vamos a aclarar unos relatos o un relato evangélico de los evangelios, ¿verdad?, que contradicen en esta historia. Hay uno que muchos críticos usan para decir, ve, la palabra no es cierto, ¿verdad? Y el próximo domingo, Dios quiera, vamos a analizar con más detalle algunas lecciones importantes que se enseñan aquí. Versículo 27 nos dice, y cuando salió a la tierra, quiero que vean para comenzar que Jesús estaba cerca de tumbas y de cerdos. Y sabemos, si estudiamos, que ambos eran impuros para los judíos, ¿verdad? Las ceremonias judías no eran problema para Dios, para Cristo, porque Él vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. O para Él dijo, hey, cada rato Cristo era un rebelde hacia las ceremonias religiosas hipócritas, ¿verdad? Marcos capítulo 2 también dice que Jesús fue recibido por un hombre de los sepulcros con un espíritu inmundo. Ahora bien, Mateo capítulo 8, 28 dice que 2 hombres poseídos por demonios le salieron al encuentro a salir de los sepulcros. Así que parece haber un problema con la historia. Uno tiene 1, el otro tiene 2. Lo primero es determinar primeramente que estamos hablando de la misma historia, del mismo relato. Y no hay duda, si ustedes estudian, y ya saben estudiar esto, que los 3 escritores registran el mismo encuentro. Este es el mismo encuentro. Mateo relata de 2 endemoniados se acercan a Jesús, mientras que Marcos y Lucas dicen que solo uno se acercó. Esto parece ser una contradicción, pero una forma de resolver esta contradicción es bien importante que entiendan que hay muchas maneras que lo pueden hacer y fácilmente. Esto no es algo difícil, pero para mí, que muchos de ustedes llegaron a junior high o high school, no sé cómo se diga, prepa, no sé, o a la escuela, fueron a la escuela tan siquiera algo, ¿verdad? Aprendieron matemáticas. Y si se acuerdan de la clase que tomaron en las fundamentales de matemáticas, eso es lo que me recordó mucho a mí, y esto es lo que me ayuda mucho a mí para nomás explicar esto. Puedes entrarle y explicarla como tú quieras, pero nomás les quiero dejar esto. Esto recurre en la ley fundamental de las matemáticas que dice, donde hay 2, siempre hay 1. Donde hay 2, siempre hay 1. Si tienes 2 manzanas en un árbol, puedes tener una manzana en un árbol. Pero no puedes tener una manzana y decir que tienes 2 manzanas. Amén. Tienes 2 manzanas en el árbol, se cae una y dices, ahí está una manzana, pero en realidad hay 2 manzanas, pero donde hay 2 hay una. Pero no puedes decir, si nomás hay una manzana, y decir que hay 2 manzanas, porque entonces eso es una contradicción. ¿Verdad? Amén. ¿Me agarran aquí? Donde hay 2, siempre hay una. En realidad, 2 endemoniados se acercan a Jesús aquí. Podría ser también que acuérdense que cada hombre está haciendo está escribiendo debido a su vista y cómo están viendo las cosas como el Señor les está mandando a hacer. Marcos y Lucas mencionan a uno porque era más visible y prominente. El objetivo para ellos era precisamente ver la conversación que Cristo estaba teniendo con un demoniado. De los 2, el uno, el que estaba salteando. Y si Marcos o Lucas hubieran dicho que solo había uno, nomás dicen, hay nomás un hombre, o un hombre nomás, no, dice un hombre, no le pusieron esa palabra, no dice que era único. Si hubieran visto la palabra único, entonces sí hubiera sido una contradicción, pero la palabra solo dice, solo vino un hombre, no existe en el contexto que solo vino un hombre, ¿verdad? Había que modificar el texto para que se contradijera, cuyo caso, como dice Norman Geithel, el problema no es con la Biblia, sino con el crítico, ¿verdad? Vamos a volver al versículo 27, ahí se las dejo de tarea, si acaso no están satisfechos. Hay muchos recursos que enseñan que no es una contradicción. Versículo 27. Hendrickson comenta, le salió al encuentro un hombre de la ciudad
Había conocido tiempos mejores. Hubo un tiempo en el que vivía entre sus compañeros y vestido con ropa. Ahora apenas la usaba, el dicho. De hecho, a la luz de estos pasajes, probablemente no usaba en absoluto. Solina tenía un hogar, pues vemos ahí en Lucas versículo 39, pero ya no tenía un hogar. Durante mucho tiempo vivió donde vive ahora, en los sepulcros. Es importante señalar que todos antes de ser transformados, quiero que entiendan esto, antes de criticar a este hombre poesido, hay que entender que antes de ser transformados por el poder de Cristo, aquellos de nosotros que hemos sido transformados, éramos vulnerables al poder de Satanás. Todos vulnerables al poder de Satanás. Muchos no nos parecíamos exteriormente a este hombre, pero por dentro estábamos esclavizados en el reino de Satanás. Y si no tienes a Cristo, tu rey y tu reino es el de el mundo, que es Satanás. MacArthur señala, como estos términos aclaran y el presente pasaje demuestra, la posesión demoníaca implica que los demonios residen en sus víctimas y toman control de sus mentes, de sus cuerpos y de sus voces. No se sabe cómo este hombre de esta historia fue poseído por el demonio, por los demonios, pero los incrédulos forman parte del reino de las tinieblas de Satanás. Por lo tanto, son vulnerables. Todos los que no tienen a Cristo son vulnerables para Satanás. Dado que este hombre era gentil, quizás su religión idólatra proporcionó la puerta de la entrada para los demonios para que entren a él. Por eso la palabra de Dios es claro, no te metas en esas películas del exorcismo y posesiones, esas películas del diablo, esas películas de espíritus, no vayas que te lean la mano, que hablan y que entreciden, todas esas cosas, dice que es una puerta para que entre Satanás, ¿ok? Y eso advierte, ¿verdad? Spurgeon comenta, ¿a qué terrible estado de miseria fue reducido este pobre criatura por el poder satánico? Mira cómo quedó. Sin embargo, es solo una imagen del estado mental al que muchos son llevados por el pecado. Así quedas. Sin embargo, así como Cristo sanó a este hombre, también es equivalente la cura del peor caso de enfermedad espiritual y moral que pueda presentarse ante él. Jesús tiene el poder de rescatar al peor pecador. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo aquí nos debe animar a evangelizar con confianza. Muchas veces, es que ya le dije a esta persona y que no jale, que no, y que te debe dar confianza. Porque su palabra tiene el poder para transformar incluso a los corazones más endurecidos que hay. Esa es la fe que tenemos. Capítulo 20, versículo 28 dice, al ver Jesús exclamó, a ellos ver a Jesús, exclamó y se postró ante él. Me sorprende y es algo increíble para mí la distancia que muchos cristianos profesantes tienen de la reverencia y el temor del Señor. Todos los demonios tuvieron reverencia y se postraron para suplicarle al Señor. Hermano, no podemos ni estar quietos en la iglesia. No podemos ni tener la reverencia de llegar a la iglesia, prepararnos para escuchar la palabra de Dios, hermanos. Y estos hombres aquí no sabemos ni cómo orar. Y estos demonios que no tienen salvación, hermanos, tuvieron una reverencia y una postura de suplicar al Señor. Qué increíble es eso, hermano. Warren Wiersbe observa, los demonios tenían fe, Santiago 2:19, pero no es una fe salvadora. Creen que Jesucristo es el Hijo de Dios con autoridad para mandarles. Creen que un juicio futuro, creen en un juicio futuro y en la existencia de un lugar de tormenta al que Jesús podría llevar lo que es el abismo, al abismo. Creen que
tienen un temor a Dios porque saben que el diablo no tiene poder sobre ellos. Le tienen más miedo a Cristo que al diablo. Al diablo no le tienen ni la reverencia esa. Le tienen más reverencia y temor a Cristo porque saben y creen que Cristo es aquel que murió en la cruz, que resucitó. Eso es lo difícil para entender, que hay mucha gente que cree que Dios es Dios y que murió, y confiesan que resucitó al tercer día, pero aún no son salvos. Porque los demonios creen y temen y van al abismo. También creen en la oración. Los demonios le rogaron a Jesús que no se los llevara al abismo. El abismo, un pozo sin fondo, es el lugar donde algunos demonios están actualmente encarcelados ahorita. Si recuerdas en Apocalipsis 1, versículo 1 al 11, algunos de estos espíritus encarcelados van a ser liberados por un breve tiempo durante la tribulación. Entonces, si tú crees que los demonios que andan ahorita sueltos son malos, no se comparan a estos que están encerrados ahorita en el abismo. Estos no salen, estos los metieron ahí por causas de rebeldía fuera de lo que nosotros podemos entender. Estos sí son malos y incluso ellos no son los que andan sueltos. Estos que está mencionando aquí, un día van a ser soltados brevemente durante el tiempo de la tribulación. Hay otros también que siguen en Génesis, en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Y Judas capítulo 6 aparentemente habitaban en el hombre, que luego cohabitaron con las mujeres antes del diluvio y están atados permanentemente allí también. Acuérdate de esos ángeles que vinieron y se metieron con otras mujeres antes del diluvio. Esos tienen un lugar especial en el abismo. Segunda de Pedro 2:4. Permanecen en el abismo hasta que sean arrojados al lago del fuego. La palabra abismo simplemente significa un agujero o un pozo profundo, tan profundo que no parece tener fondo. Es inmesurable, no lo puedes medir. En Lucas capítulo 8, Jesús expulsa a la legión de demonios de un hombre y le ruegan rápidamente que no les ordene a ir ¿a dónde? Al abismo. El abismo es obviamente un lugar que ni los demonios quieren ir. Los demonios temen y tratan de evitar este lugar. Apocalipsis 9, versículo 1 al 3 y versículo 11, dice que dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo y la tierra, y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el abismo, subió humo como el humo de un horno gigantesco. El sol y el cielo se oscurecieron por el humo del abismo, y el humo descendieron langostas de la tierra a la tierra, y se les dio poder como el de las escorpiones de la tierra. Tenían como rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre era en hebreo Abadón y en el griego Apolión, que significa destructor. Apocalipsis 11:17. Y cuando los dos testigos hayan terminado su testimonio, la bestia que sube del abismo la atacará y los dominará y los matará. Apocalipsis 20:1 al 3 dice: y vi a un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, prendiendo al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo o Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo, lo encerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. En todas estas cosas, el abismo es un lugar donde se contienen los espíritus malignos. Las escrituras dejan claro que Dios tiene el poder absoluto sobre todos los espíritus malignos. Algunos demonios han sido enviados al abismo
y mantenidos captivos ahí, mientras que otros parecen moverse ahorita con libertad en la tierra. Finalmente, todos los espíritus, incluyendo los que están ahorita presentes, malignos, serán arrojados ya no al abismo, pero al lago de fuego. ¿Y sabes con quién van a entrar? Junto a todos los incrédulos. Versículo 30 dice, ¿cómo te llamas? Claro que Jesús lo sabe todo, pero nuestro Señor quiere mostrarnos que las fuerzas demónicas no presentan un desafío para Él. El Señor de todo, incluso de lo sobrenatural, aquí Jesús nos muestra aquí que aunque las probabilidades son de 1 a miles, era un hombre contra miles, el Señor Todopoderoso no llegaba ni a las chanclas, como se dice. Él dijo legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Legión proviene de la palabra que usaban en este tiempo, designada al grupo de soldados romanos. Una legión contaba entre 4,200 a 6,000 soldados y 120 jinetes y toda la armadura, todas las armas. Algo grande. Y este hombre no tenía ninguna posibilidad de poder, si con uno no puedes. Ahora imagínate con lo que tenía este hombre. Pero para Jesús no era nada. No era nada. Esto nos recuerda como cristianos que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Versículo 32 dice, había ahí un hato de muchos cerdos. Mateo 5:13 nos dice que había 2,000 cerdos, ¿verdad? Un demonio, 3 demonios, 2 demonios pueden ser a un marrano, ¿verdad? Pero sabemos que eran miles. Eran mucho tocino, que me gusta mucho el tocino, que se iba a perder. Imagínate, todo el tocino bien rico ahí, que me encanta. Estaba a punto de ser destruido. ¿Cuánto no costaría ahorita el paquete de tocino? $8 o $9. Si compras el barato, unos $5, me imagino, no sé. Criswell observa, aunque los cerdos como alimento estaban prohibidos para los judíos por ser inmundos, Levíticas 11:7, ¿se acuerdan ahí lo que dice? En el territorio prominente gentil que nos encontramos en Decápolis, un mercado de cerdos aparentemente atrae a muchos judíos a ese negocio. Bueno, eso es lo que pasa, o sea, los judíos no tenían nada que ver con este negocio, pero se ataron al mundo. Y así nosotros en vez de, no, es nomás algo, y nos atamos al mundo. Y vamos a ver las consecuencias de atarnos al mundo. Dice la palabra de Dios en el versículo 32, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar a los cerdos. De nuevo, aquí encontramos demonios orando. Es asombroso. Creen en Dios, en Jesús, en el obispo, en el infierno. Creen en la oración. Híjole, ¿cómo cambiaría tu evangelismo si como estos demonios creyeras realmente en la realidad del terror del infierno? Es triste, hermanos. Es increíble. A diferencia de los demonios, nosotros podemos tener fe salvadora. Y sin embargo, pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo para suplicar a la gente. Pensamos que, pero no, hermano, estamos viendo ahorita que así no es. No tienes todo el tiempo del mundo, pero pues el infierno no es una realidad para ti. Y si el infierno no es una realidad para ti, toda la palabra de Dios no es una realidad para ti. Pensamos que tenemos todo el tiempo, o a lo mejor simplemente no creemos que el infierno es una realidad. Es impactante cuántas personas creen que porque oran están bien con Dios. Pero los demonios oraron, pero fueron dirigidos al obispo también.
Mucha gente dice, pues yo no voy a la iglesia porque pues no tengo que ir, yo tengo una relación con Dios y oro con Él, yo hablo con Él todos los días, yo alabo a Dios. No me tengo que congregar, yo oro con Dios. Estas son personas que hacen todo a su manera. Siguen a Dios a su manera, incluso asisten a la iglesia y tal vez hasta incluso son miembros de la iglesia, llaman al Señor, a Jesucristo su Señor, y hacen hermosas oraciones, ¿no? Unas oraciones hermosotas, pero no llaman, pero no llaman Señor, Señor, porque no hacen lo que dice Dios que hagas. Ay, oro al Señor y me ha contestado. Yo sé que tengo una buena relación con Dios. No te engañes porque estos demonios oraron al Señor y Dios le dio lo que pidieron. No creas que porque estás orando y de repente se ven las cosas mejor, estás bien con Dios, porque te equivocas. Te equivocas. El infierno está pavimentado con gente así, hermano. No, pues yo le oré al Señor y mira, me sacó de esta, me sacó. Eso es gracia para que te arrepientas y te pongas en la bola. No es que tienes una comunicación con Dios. Hoy día hay muchos que tienen problemas para someterse a Dios en obediencia, incluso desean una teología reformada, desean conocimiento, pero no quieren someterse a Dios. Los demonios tienen una teología reformada, pero no quieren someterse a Dios y mucho menos a una iglesia bíblica. Buscan pastores y predicadores en línea en lugar de las iglesias locales. Incluso muchas iglesias locales a quien asiste, pueden ellos asistirse, pero no se someten completamente. Sirven a Dios a su manera, como ellos quieren, como ellos piensan, quieren ayudarle a Dios y dice, bueno, la forma que dice aquí está bien, pero yo tengo una mejor manera para servir a Dios. Parece que la predicación y el evangelismo fácil de hoy está provocando que los cristianos adoren a Dios como les complace. Ahora ya no hay nada que te sepa, todos nos amamos, todos nos juntamos, todas religiones son iguales, tú oras de esa manera, yo de esta. No es correcto. Lo que está pasando es que estamos creando a Caínes. En inglés me gustó mucho, ya le hice trademarks, o si me la roban, tienen que mencionarme, pero we're raising Cains, como el restaurante. Raising Cains. Quedó muy bien en el inglés. Como el Baby Yoda, sí lo puedo usar en español, pero Raising Cains no. Sí saben qué es Raising Cains, ¿verdad? Quiere decir creando Caín, a Caínes. Están creando a Caínes porque Caín quería darle al Señor lo que él creía correcto y no lo que Dios requería. Vean Génesis 4:3. Génesis 4:3, aquí tenemos, dice que con el tiempo Caín trajo al Señor ¿qué? Una ofrenda del fruto de la tierra. Imagínate aquí, Caín fue obediente, hermano, estaba haciendo lo que Dios le dijo, tráeme una ofrenda. Y Caín le trajo una ofrenda de su labor, algo que trabajó, que era bueno. Estas eran las frutas y las verduras orgánicas de Caín, que ni 1,000,000 de años vamos a conseguir frutas y verduras orgánicas como estas. No había nada mal con ellas, deliciosas, nomás que yo soy del team Dios. Dios no le gustaban las verduras, él le gustaba la carne, por eso soy carnívoro para todos aquellos que me critican por ser carnívoro. Aquí vemos que Dios no quería frutas ni verduras, yo tampoco me gustan las verduras, pura carne. Pero eran orgánicas, eran increíbles estas verduras. Imagínate o sea, no nos podemos ni imaginar porque la tierra como estaba, imagínate en ese tiempo. No tenía nada de malo. Él estaba viniendo a servir al Señor, él venía vestido, listo, se levantó temprano, se peinó, se lavó los dientes. Señor, traigo algo rico para ti. Hay todo el trabajo que hice, se estaba quitando la tierra de las uñas y todo, y venía el Señor a adorarle. Pero no era lo que Dios le pidió. Y muchos hacemos eso y nos enojamos. Ya no vengo a esta iglesia, no lo hacen como yo quiero.
No me gustan las iglesias porque yo sirvo, yo tengo este don y así es como lo debo de hacer. Y así. La Biblia está claro cómo debe de ser las cosas. Abel trajo los primogénitos de su rebaño. ¿eh? Y Dios tuvo en cuenta la obediencia de quién? De Abel. Verán cuando sabemos lo que Dios considera y requiere, pero sentimos que tenemos algo mejor. Somos rebeldes y vamos hacia el camino de la destrucción. Miren la gracia de Dios aquí, que es increíble. Génesis 6 dice, y el Señor dijo a Caín, vino el Señor y le vio la cara pachudadita, le vio la cara triste, lo vio enojado, andaba en ira. Recuerden que no tuvo cuenta su ofrenda, así que Caín se enojó. Y entonces Dios viene y le dice, ¿por qué te enojas? ¿Por qué traes la carota allí? ¿Por qué traes esa carota? Y dice, mira, mijo, si haces bien, ¿no serás aceptado? Si te preocupas por placer a Dios y no a ti mismo o a los demás, y te concentras en placer a Dios y lo que Dios recree, hermanos, Dios no desea tu sacrificio, Él desea obediencia. Entonces, si le vas a traer sacrificio, trae sacrificio obediente, para que te cuente. ¿Por qué te enojas? Si haces bien, no serás aceptado, que no te aceptaré. Esto es básicamente lo que Jesús ha estado diciendo desde Génesis 6, lo que Dios, su Padre, está diciendo, viene y nos dice lo que está diciendo Dios en Génesis 6 en un sentido. Si hacen lo que yo les digo, los pruebo, los apruebo y son verdaderamente su Señor. Si me dicen Señor, Señor y me obedecen, soy su Señor. Si no, no soy su Señor. Dios fue misericordioso con Caín. En cierto sentido, Dios le dice a Caín, tus frutos son grandes, qué bonitos, pero exijo obediencia, no sacrificio de tu trabajo. Así que si continúas rebelándote, siendo rebelde haciendo lo que te place, versículo 7 dice, y no haces el bien, dice que el pecado está escondido a la puerta, listo para sorprenderte y que destruirte. Aquí en el versículo 7 tenemos el consejo de Dios para Caín y para todos nosotros hoy. Dice, el deseo del pecado es contrario, pero debemos que dominarlo, debemos combatirlo, debemos de matarlo, de eliminar el pecado porque es contrario a lo que Dios requiere. Así que tenemos que tener cuidado de no ser Caínes y de no estar creando Caínes con nuestra conducta. Sin importar cuán bueno sea nuestro propio camino, no importa, mira, es que mi idea es mejor, yo sé que esto puedo alabarlo mejor así. Si no es lo que Dios requiere, lo estás haciendo en vano y te va a llevar derechito a la destrucción. Lucas capítulo 8, versículo 28 dice, los demonios imploraron a Jesús. Brian Bell explica que los demonios imploraron a Jesús que sean enviados a los cerdos porque querían contacto con el reino material. Satanás tomará un cerdo, dice, o un hombre. Si consigue a un hombre, lo hará todo lo posible para convertirlo en un cerdo. Los demonios comenzaron a suplicar diciendo, si nos vas a echar fuera, envíanos a estos cerdos. Parece una contradicción otra vez ver a los demonios orando, hermanos. Y demás, Dios le contestó y les dio permiso. Jesús le respondió afirmativamente a su oración. Jesús no fue doblegado a su voluntad, pero por alguna razón a los demonios les permitía permanecer unos milenios más. Todos andan sueltos, todos esos marranos, a lo mejor fueron los que mataron todas las gallinas, que 100 millones de gallinas se murieron, por eso los precios de huevos subieron, ¿verdad? En el 24 ahí no voy a decir qué presidente, pero Biden, yo creo que así se pronuncia. Y por eso causó que todo, o sea, 100 millones de gallinas.
No estoy diciendo eso, no se van a salir de aquí, no, el pastor dijo que fueron endemoniadas y por eso. Si quieren gallinas espirituales, vayan a las gallinas del Brother Mike, ahí les canta y les lee la Biblia. Cuando recibimos los huevos, ¿verdad? Que a los que nos da, oh, no, también padre los huevitos así. Cuando están chispeando con el aceite, están gritando alabanzas. Observemos que la versión de Mateo les ordena, vayan. Se ordena, vayan. Y ellos salieron y se metieron en los cerdos y todas las, era una fila, eran muchos ahí en una fila bien proporcionados ahí. Y fueron y se tiraron al mar y parecieron en las aguas. Los pastores huyeron y fueron a anunciar a las ciudades de todo, incluso lo que había sucedido con estos endemoniados. Aquí toda la ciudad salió y encontró a Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de la región. Imagínate lo que están diciendo. Sea cual sea la razón, este relato deja claro que los demonios tienen poco poder por sus propios mismos. No podían hacer nada sin el permiso de Jesús. Y no ha cambiado nada. Como cristianos podemos consolarnos sabiendo que las fuerzas del enemigo de nuestras almas están bajo el control absoluto de Dios y solo pueden actuar como Él lo permite. Nota, parece buena idea en veces, como ahorita vemos desfiles y gente, o sea, pura gente, ¿y qué hacemos? Nos ponemos, ponte en línea, hay algo padre ahí, ¿verdad? Estamos listos para seguir. ¿Qué está pasando? Órale, ahí están. ¿Y tú qué haces aquí? Pues no sé, pero pues ahí está la realidad. Vamos a. Creen que siguen una cosa buena. Y se ponen en línea, se ponen en fila, no buscan. Mira, es que hay pocos ahí. No, vamos a seguir a los pocos, vamos a seguir a los muchos. ¿Verdad? No, es angosto el camino de seguir a Cristo, pero no, pues ahí no hay mucho movimiento, no hay fila. Pero acá si hay fila, debe estar mejor acá porque hay fila. ¿A poco no? Parece buena idea seguir la manda, como lo hicieron estos demonios, pero la manda los condujo a las profundidades del océano y todos los cerdos perecieron. Alguien dijo, el simple hecho de que el grupo esté en formación no significa que vayan por un buen camino. Cuando los pastores o los pastores, ¿verdad? Son pastores, vieron lo que sucedió, uno esperaría que al ver a Jesús con todo su poder sobre los demonios, corrieran y se postraran a los pies de Jesús y lo alabaran. Pero sus corazones estaban fijos en las cosas materiales de la tierra y no de la eternidad. ¿Cuántas veces nosotros también somos como estas gentes aquí, hermanos? Ignoramos el mandato de Pablo en Colosenses 3, no pongamos la mirada en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba. Estoy de acuerdo con lo que dice aquí Bob Utley. Este es uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. En la presencia del hombre más grande de la historia, estos estaban más preocupados por la muerte de unos pocos cerdos que por la redención y la recuperación de las dos personas endemoniadas y el potencial espiritual de evangelio para su área. Mateo 8:34 nos dice, y toda la gente del país y del distrito vinieron. Fue toda una ciudad la que tuvo corazones endurecidos ante un milagro asombroso como este. Esto nos señala que los milagros por sí no salvan a nadie, hermanos. Estos oraron para que Jesús se fuera. Y créeme lo que muchos de nosotros no sabemos que estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo lo mismo con nuestra rebeldía de nuestra vida que nos vale 2 cacahuates. Le estamos pidiendo a Dios con nuestra vida y con nuestras acciones y rebeldía, Señor, no quiero que seas parte de mi vida. Déjame a mí hacer lo que yo estoy haciendo, no te preocupes. Hago unas cositas buenas.
El versículo 37 dice, lo perdieron, le pidieron que se fuera. Spurgeon comenta aquí, dice, aquí estaba toda una ciudad en una reunión de oración, orando contra de su propia bendición. Horrible fue su oración, pero fue escuchada y Jesús se fue de sus costas. Ten cuidado con lo que pides. Puedes seguir queriendo hacer las cosas de tu manera, viviendo la vida cristiana a tu manera, revelándote. Y eventualmente tus oraciones van a ser respondidas y sabes que Dios te va a dejar en paz y las luces apagadas, chiquito. Ya estuvo. Creo que aunque nos inclinamos a querer ver maravillas y milagros más poderosos e impactantes, es el milagro de la regeneración. Algunos dicen, si yo veo un milagro, si tú me das una señal, sí, voy a creer en ti. Pero la palabra de Dios demuestra que no salvó a muchos de los que vieron estos increíbles milagros. ¿Y cuántos milagros no has visto en tu vida y todavía le voltea la cara a Dios? En cambio, este es el milagro que salva. Este es el milagro que evangeliza. El cambio radical de este hombre, previamente poseído, fue completo, innegable y inexplicable desde la perspectiva humana. No podías explicar lo que estaba pasando en la vida de este hombre. Ese es un milagro mayor que todos los demás. Tienes a un hombre que a una vez estuvo desnudo y ahora está vestido, ahora está sentado a los pies de Jesús. No anda de vagabundo, sino ahora en la presencia del Señor. Ahora tranquilo, ahora tenía una paz, ahora era consolado, ya no era atormentado, manifestando el poderoso transformación de Dios. Esta es una magnífica imagen de la transformación, de la salvación. Jesús le trajo el mensaje del evangelio, que había venido a salvar a los pecadores perdidos. Y sin duda este hombre se había arrepentido y había sido perdonado. La próxima semana se nos acabó el tiempo. Si Dios quiere, terminamos con algunas lecciones importantes del hombre que fue sacado de las tinieblas a la luz admirable. Pero permítame nomás concluir preguntándoles de nuevo. ¿Están experimentando el poder transformante de Cristo? ¿En qué medida su vida está manifestando esto a través de tu salvación? ¿Cómo tu vida está impactando a otros verdaderamente? No en tu iglesia, o sea, el gueto, el barrio, como se dice, el barrio de la iglesia. Le llamamos en inglés el ghetto, ahí donde tienes a la gente del welfare, ahí todos se juntan. Es una civilización. Estoy hablando del ghetto de la iglesia, te está padre. Y sí podemos impactar y debemos de impactar, absolutamente. Pero también debemos de equipar aquí y salir fuera. Y decirle solamente lo que Dios ha hecho por ti. Este hombre no tenía entrenamiento, este hombre no tenía maestría o doctoría o teología, pero había habido a Cristo y sabía su condición y él estaba listo para proclamar y obedecer a Dios. Pregunta, ¿él continúa transformando a medida en la que caminas? Es muy importante porque esta es una de las lecciones que vamos a ver la próxima semana. ¿En qué medida están proclamando el poder transformador de Cristo a los demás? Esa es la pregunta que tengo para ti. ¿Buscas oportunidades con sus conocidos para contarles de las grandes cosas que Dios ha hecho por ti? ¿Y les has dado y apuntado a lo que Cristo puede ser para ellos también en sus vidas? Debemos compartir el evangelio si realmente amamos a los demás y entendemos lo que está en fuego de la eternidad. Gracias a Dios, hermanos, que es difícil perder a un ser querido, bien difícil. Pero, hermanos, qué milagro cuando sabes que esa persona vino a Cristo
¿Qué hubiera pasado si no hubiera entrado y visto a Cristo en esta iglesia? ¿Qué hubiera pasado si su esposa no hubiera enseñado una señal diferente de ser una bebé en Cristo, teniendo 1 año en Cristo? Él vio algo y Dios lo usó para traerlo a Cristo. ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que la vida es... De aquí podemos salir y más tragedias y más tragedias? No sabes. Pero si amas a los demás, lo mejor que puedes hacer es de decirles. Necesitamos decirles de la persona de quién es Dios, quién es Cristo y que todos hemos pecado contra Dios, y luego debemos de contarles las buenas nuevas de lo que Jesús vino a hacer. Vino a cargar con nuestros pecados. No tienes que ganarte nada. El cristianismo no es una religión de obras, es una relación de gracia. Gracia significa que Dios otorga libremente su salvación a quienes merecen su juicio, independientemente de cualquier mérito humano. Cuéntales del asombroso milagro en tu vida. Que una vez estuviste en tinieblas, ahora estás en la maravillosa luz de Cristo. Al menos que aún no haya sido transformado a su luz, entonces permíteme decirle que ahora es el día de tu salvación, no tienes que temer, ven a Él. Él te ofrece y te pide y te invita. Pero si has tenido una nueva vida en Cristo y has sido transferido de esa oscuridad, de esa maravillosa luz, te pido, brilla en el sitio donde estés para Jesús. Vamos a ponernos de pie. Padre, tú conoces cada corazón, cada mente. Pues cada mente es un mundo, Señor. Cada corazón sabe lo que tiene. Yo no tengo ese poder, Señor, de ver lo que está pasando real. Puedo ver algunas cosas de aquellos que están cerca de mí, pero no puedo ver a todos, Señor. Y te pido, Señor, que tú en tu gracia puedas estimular, traer a luz, Señor, en el corazón de los que estamos aquí. Aquellos que no te conocen, que los ilumines, y aquellos que sí te conocen, Señor, que nos atraigas más a ti, que nuestras vidas sigan cambiando más y más en tu imagen, Señor. Que podamos ver el tiempo es corto y debemos de tomar ventaja de ese tiempo que tenemos, Señor, que es poco. Que ahora sea el día que nos valga todo lo que el mundo tenga y que nos importe más la obediencia a ti, Señor, que obedecer nuestros propios deseos y lo que el mundo quiere. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de servirte, por tu Espíritu que mora en nosotros. Pero gracias también, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Y aparte de Él no podemos hacer nada. Lo pedimos en tu nombre. Amén.